Hola amigos, hoy vamos a hablar de un tema que mucha gente nos pregunta y es el tema de qué pasa y qué tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir marcharnos del país donde estamos viviendo, cuando queremos armar nuestro futuro en otras fronteras. Tenemos que hacer un análisis, eso es obvio. Ahora, ¿qué tener en cuenta? ¿Qué no tener en cuenta? ¿Cómo tomar la decisión? Bueno, de todo eso y mucho más vamos a hablar en este video. Cuando hablamos de inmigrantes, no podemos dejar de pensar en la gran inmigración que hubo a principios de los años 1900. Mucha inmigración, tal vez muchos provenientes de la guerra, provenientes de una situación que era muy difícil llevar adelante con una familia, vivir, trabajar, proyectarse. Entonces, muchos de ellos decidieron inmigrar, decidieron buscar nuevos horizontes, nuevas oportunidades. Y bueno, salvando las distancias y la diferencia que se produjo a lo largo del tiempo, cuando uno quiere inmigrar a otro país, lo que está pasando es algo parecido. Busca un horizonte nuevo, algo que le dé una oportunidad de hacer una vida diferente a la que está teniendo en el lugar donde reside. Bueno, cuando nos ponemos a pensar qué cosas tener en cuenta, es muy importante hacer un análisis de algunas cuestiones que vamos a ver a través de una palabra muy conocida dentro de lo que es el mundo empresarial. Precisamente muchos han adivinado, sí, la palabra clave es FODA. ¿A qué hace referencia FODA, la palabra FODA? Bueno, cada una de las letras hace referencia a las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Como ya dijimos antes, se utiliza mucho en el mundo empresarial para hacer un análisis y saber dónde uno se encuentra parado. En este caso, nosotros lo vamos a utilizar como herramienta para saber dónde estamos, qué oportunidades tenemos, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades y cuáles son las amenazas que implica ir a vivir y tratar de generar un nuevo futuro en otro país, fuera de las fronteras donde nosotros nos encontramos. Cuando hablamos de fortalezas, hablamos de algo que depende de nosotros y que nos da una ventaja, nos da una oportunidad de aprovechar esa fortaleza, esa virtud, esa cualidad, esa situación en la que nos encontramos para poder llevar adelante este emprendimiento de inmigrar a otros países y poder hacer nuestros futuros en otro lado. Entonces, ¿tenemos en cuenta cuáles son nuestras fortalezas? Bueno, vamos a dar algunos ejemplos. Por supuesto que siempre es muy limitado lo que podemos decir en un video, pero vamos a dar algunos que son muy significativos. Por ejemplo, conocer el idioma. Es muy importante conocer el idioma. Si uno vive en América, sobre todo en América Latina, y no habla chino, sería muy difícil inmigrar a China, porque sería muy difícil poder comunicarse, tanto para emprender una actividad, buscar un trabajo, buscar un lugar donde hospedarse, o tal vez ir a un restaurante y elegir la comida que uno quiere. Entonces, el idioma es muy importante. Si uno conoce el idioma del país a donde quiere inmigrar, es una fortaleza fundamental. Otra fortaleza es, por ejemplo, tener estudios. Una persona con estudios universitarios es una persona que tiene ciertas fortalezas a través de ese título. ¿Por qué? Y porque los títulos universitarios son valorados en todas partes del mundo. Otra fortaleza, por ejemplo, es tener una salud más o menos buena. Una persona que requiere muchos medicamentos, que tiene problemas de salud severo, se le va a hacer un poco más difícil que una persona que no tiene esas dificultades para poder inmigrar y tratar de armarse un futuro en otro lado. La adaptabilidad a nuevas culturas, eso también puede ser considerado una fortaleza. Como podemos ver, tenemos que hacer un análisis de nuestra persona para saber cuáles son las cosas que nos hacen fuertes si decidimos emprender nuestro futuro fronteras afuera. Es muy importante contar con un respaldo económico que nos permita poder hacer las cuestiones básicas en un país donde vamos
o pretendemos inmigrar. Por ejemplo, poder pagar un hospedaje, poder pagar una alimentación, poder pagar el transporte, comprar elementos de aseo personal. Es muy importante contar con un respaldo monetario para poder hacer eso, porque si no nos vamos a encontrar que se nos viene encima todo lo que tiene que ver con la renta de un lugar donde habitar, se nos viene encima también el tema de la comida, tenemos que estar higiénicos para presentarnos en los lugares de trabajo. O sea, el dinero es una fortaleza que uno no puede descuidar a la hora de pensar en migrar a otro país. Bueno, llegó el momento de analizar las debilidades. Las debilidades también son intrínsecas a cada uno de nosotros, son internas, son cuestiones que a nosotros nos hacen más vulnerables, tal vez, que otras personas a la hora de decidir ir a vivir a otro país. Obviamente que si somos frágiles en las fortalezas, por ejemplo las que mencionamos anteriormente, eso nos va a transformar esas fortalezas que no tenemos en debilidades. No tener dinero, por ejemplo, para poder subsistir en otro país, se nos va a hacer muy dificultoso. Poder alimentarnos, tener un techo. Por ejemplo, no conocer el idioma. No conocer el idioma es otra de las debilidades que podemos poseer a la hora de inmigrar. Si sabemos hacer una sola actividad y solo un tipo de actividad, por ejemplo, la carpintería, salvo que consigamos trabajo de carpintero, en otras actividades seguramente si es que conseguimos trabajo no vamos a obtener los mejores puestos, no por lo menos en un primer momento. Por eso es muy importante analizar cuáles son nuestras debilidades, en qué cosas somos más vulnerables que pueden hacer fracasar el proyecto de irse a vivir a otro país. No conocer el idioma, como lo dijimos, es un tema muy delicado. Imagínense que mañana amaneciésemos en un país donde del idioma no sabemos nada. Sería muy difícil comunicarnos, muy difícil preguntar a dónde queremos ir, muy difícil entender lo que nos dice el resto de la comunidad en donde hemos emigrado. Entonces, tenemos que hacer un análisis muy detallado de cuáles son nuestras debilidades. Por ejemplo, una debilidad es una persona que no se adapta fácilmente a una nueva cultura, que no se sociabiliza fácilmente en un nuevo entorno. Todas esas son debilidades y como esas podemos hacer una lista muy larga. Por eso es muy importante que analicemos con mucha seriedad cuáles son las debilidades que tenemos nosotros a la hora de decidir ir a vivir a otro país. Porque estas debilidades, una vez que ya estemos en un nuevo país, nos pueden jugar en contra y pueden hacer muy dificultosa la posibilidad que soñamos de crecer y desarrollarnos en otro entorno. Por lo menos muy dificultosas en un primer momento. Claro que no todo está dicho, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta. Vamos a hablar ahora de las oportunidades. Siempre existen oportunidades en todas partes del mundo y en todo momento. Lo importante es poder detectarlas y reaccionar de acuerdo a lo que más nos conviene. Vamos a mencionar algunas oportunidades, por ejemplo, que podemos tener en cuenta. Hay países que en determinado momento de su historia están creciendo a una tasa muy importante. Y tal vez esos países tengan carencia de determinado tipo de profesionales, por ejemplo, ingenieros, médicos, analistas, etc. Entonces, eso sería una oportunidad, detectar qué países requieren de esos profesionales y tenerlo en cuenta a la hora de inmigrar. Otra de las oportunidades es, por ejemplo, en muchos países del mundo que están quedándose prácticamente muchos pueblos sin población, dan muchas facilidades para conseguir una vivienda a un muy bajo costo y pagarlo a larguísimo plazo. Todas esas cosas son oportunidades. Siempre hay que tener en cuenta que a la hora de hacer un análisis FODA tenemos que poner sobre la balanza no solo las fortalezas y las oportunidades, sino también las debilidades y las amenazas. Así que a analizar bien cuáles son las oportunidades que nos brindan otros países, fundamentalmente a los cuales queremos emigrar.
Y por último vamos a hablar de las amenazas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, si nosotros vemos que la balanza con lo que analizamos anteriormente se inclina a favor de ir a determinado país, tenemos que ver cuáles son las características de ese país, si tiene revueltas sociales, si está a punto de entrar en un conflicto bélico, en fin, tenemos que tener en cuenta todas estas cuestiones que vimos a la hora de decidir irnos a otro país. Bueno, esperamos que todo esto que estuvimos hablando lo puedan pensar, lo puedan sopesar y a partir de eso tomar la mejor decisión posible. Si te gustó este video, por favor, dale like. También te pedimos que si querés, nos sería de mucha utilidad que te suscribas a nuestro canal. Y si querés enterarte cada vez que subimos un nuevo video, activa la campanita.